El libro de Tito, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Lea conmigo, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Qué más? Que obedezcan y que estén dispuestos a toda. ¿Qué más? Que a nadie difamen. Que no sean, ¿qué? Pendencieros, sino que amables, mostrando toda mansedumbre para con todos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos, hermano? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿cómo? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó ¿qué? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué más? De la regeneración. ¿Y por qué más? La renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro. Vamos a orar. Padre Celestial, ponemos en tus manos la predicación en esta mañana. Te pedimos que hagas el milagro de la predicación, donde un hombre con muchos defectos es tomado por tu Espíritu Santo para proclamar la verdad del Evangelio y de tu palabra, y donde muchas personas escuchan esta buena semilla de la palabra. Señor, prepara sus corazones para que sea buena tierra y fértil, y que esta buena semilla dé mucho fruto, Señor, que las vidas de ellos sean transformadas a través de la predicación de la palabra tuya y a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los requisitos para ser llamado apóstol era haber visto con sus propios ojos al Señor Jesús. No cualquiera se llamaba apóstol. Hoy en día hay un montón de apóstoles o autoproclamados apóstoles, y son en muchas maneras son diferentes a los apóstoles bíblicos, porque hoy quizás un apóstol es un título que se busca para tener grandeza, para comprar un avión, qué sé yo. Pero en la Biblia el apóstol era aquel enviado por Cristo personalmente, que debía ir a predicar a donde Cristo lo enviara, y que Cristo le daba poderes en el Espíritu para hacer señales y prodigios y milagros. Si no, no se podía llamar apóstol. Y habían 12 apóstoles, pero uno lo traicionó. Ya usted sabe que Judas participó por orden del Dios Padre de una traición y fue desechado como apóstol y fue sustituido por un Matías. Pero hermano, después de que ya parecía que no iban a haber más apóstoles, dice la Biblia que fue llamado el último, y la Biblia se refiere a él como un abortivo. Y dice que es que se creía que ya no iban a haber más. Y todavía al final Dios llama a través de Cristo al apóstol Pablo. Y cuando va para Damasco se le aparece el Señor Jesús y lo bota al piso con un resplandor, una luz impresionante. Imagínese usted, era durante el día, era mediodía, había sol, pero la luz de Cristo brillaba mucho más que el sol, y lo tiró al piso y le dijo: Saulo, Saulo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo: vete a tal lugar y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y fue que vio a Jesús personalmente y fue enviado como apóstol a los gentiles. Quiere decir, hermano, que después de la conversión de Pablo, su misión era ir a predicarle a las personas que no eran judías. Todo el que no era judío escuchaba la predicación a través del apóstol Pablo o de los que él discipulaba. Y por eso Pablo nunca se quedaba quieto en un solo lugar. No iba a ver usted nunca al apóstol Pablo llegar a una ciudad,
fundar una iglesia, convertirse en el pastor y quedarse ahí por largos años. No, porque el llamado de él era apóstol. Él levantaba a alguien, lo ponía en esa iglesia y continuaba con su viaje misionero a levantar otra iglesia en otra ciudad. Y así fue como el evangelio se expandió en todo el primer siglo a través de misioneros como él. Pues uno de los misioneros que Pablo levantó, uno de los pastores, se llamaba Tito. Y esa es la persona a la que Pablo le dirige esta carta. Yo le quiero contar un poco de cómo fue la historia de Tito, brevemente. Lo que pasó es que Pablo llegó a una isla grande, del tamaño de un país, llamada Creta. Y cuando está en Creta, el poder de Dios desciende ahí junto con la predicación del evangelio, porque siempre en un lugar donde se predica el evangelio, ahí está el poder de Dios y ahí está el Espíritu Santo respaldando la predicación del evangelio. Si se predica la prosperidad, quién sabe. Si se predica liderazgo, quién sabe. Pero donde se predica el evangelio de Jesucristo, ahí está el poder de Dios. Y donde está el poder de Dios, ahí hay libertad. Y entonces el poder de Dios llegó a Creta y el montón de convertidos. Y se fundó una iglesia. Pero Pablo dice, amo a los cretenses, necesitan ser pastoreados, pero yo no me puedo quedar aquí. Vamos a ir a fundar otra iglesia a Éfeso y a otros lados. Así que Tito, mi discípulo, fíjese que él tenía dos discípulos bien cercanos, Timoteo y Tito. Tanto que a ellos dos les llama hijos en la fe. Y agarró a Tito y lo deja de pastor en Creta. Y Tito le ha de haber dicho, pero seguro que yo, porque yo soy bien joven. Tito era un jovencito, habrá tenido 25, 30 años. Cuando lo pusieron de pastor general en la isla de Creta. Sí, tú te vas a quedar. Y parece, hermano, que el apóstol Pablo se fue de ahí y Tito se encontró con problemas en la iglesia. Y el problema principal en Creta es que el evangelio no avanzaba. La iglesia se estancó, no crecía. Y parece ser, hermano, que Tito le escribió una carta porque decía, ojalá que tuviera al apóstol Pablo aquí para que me aconseje. Él es un pastor con más experiencia, y como Pablo se había ido, le escribió una carta donde le decía, tengo estos y estos y estos problemas. Pues la que acabamos de leer es la respuesta de Pablo a los problemas que Tito le había descrito. Cuando yo le recomiendo, porque este libro de Tito es bien cortito. Tito es cortito. Sería bueno que hoy en la tarde, si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra, léalo para que vea lo que Pablo le aconseja a Tito. Y usted se va a enterar, hermano, que Pablo le está diciendo, mira Tito, aunque estés joven, no tengas miedo, habla con la congregación y aconsejalo, porque sabe cuál era la causa, hermano, de que el evangelio no crecía. Había una causa principal. Claro, habían falsos maestros por ahí enseñando el judaísmo antes del cristianismo y otras cosas, pero el problema principal era uno en la iglesia de Creta. Los cretenses eran cristianos que no cuidaban su testimonio. Estaban felices con la salvación por gracia que Dios les había dado, pero se habían conformado con eso y no permitían que el Espíritu Santo los transformara. ¿Cuántos sabían que después de ser perdonado vas a ser transformado por el poder del Espíritu Santo? Pero si el cristiano se queda carnal y se resiste a esa llenura del Espíritu, continúa dando un mal testimonio, su carácter no cambia. Y había muchos inconversos en Creta que veían el mal testimonio de los cristianos y decían, hombre, me gusta el mensaje del evangelio, pero para ser como esos evangélicos que dan mal testimonio, yo mejor no, yo me quedo así inconverso como estoy. Por ejemplo, se sabe que los cretenses en el trabajo eran rebeldes con su jefe. Eran respondones. No les gustaba estar dispuestos a servir. Decían, no, a mí eso no me toca. A mí no me pagan por eso, que lo haga alguien más. Siendo cristianos, a veces defraudaban al jefe. No se sometían al Estado, no les gustaba pagar impuestos. Y Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, siendo cristianos, ¿sabe qué pasaba? Los cretenses cristianos se pasaban peleando unos con otros. Era un chambrerío. Aquí se entiende la palabra chambre, ¿sí? Los salvadoreños sí, ¿verdad?
Chisme. Era un chismerío. Un cristiano hablando mal del otro y el otro hablando mal del otro. Todos hablaban mal, nadie se sometía, todos se peleaban, nadie quería servir y entonces sí la iglesia no avanzaba. Y por eso toda la carta a Tito se puede resumir en que Pablo le dice: Tito, usted es un pastor joven, pero no tenga miedo de exhortar a los hermanos. Mire, por ejemplo, y le pido que tenga su Biblia abierta. Mire, por ejemplo, Tito 2:9. Está diciéndole que exhorte a los empleados. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Oiga, que no sean ¿qué? Respondones. Amén. No defraudando, sino mostrándose ¿qué? Fieles en todo. Para que en todo, oiga esto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué tal si yo le dijera esta mañana que el principal obstáculo para su crecimiento es su carácter? ¿Qué tal si yo le dijera esta mañana que está bien que usted predique con su boca, pero su testimonio tiene que acompañar, dice la Biblia, tiene que adornar nuestra doctrina? De nada sirve que prediquemos con nuestra boca: sí, yo creo en el Padre que envió a Jesucristo, yo creo que el Espíritu Santo me dio un nuevo corazón, pero a la hora de los actos no se nota que hemos sido convertidos. La gente dice, uno dice: yo me convertí, y la gente dice: ¿y este se convirtió de qué o en qué? Porque yo lo sigo viendo igual. Y entonces es una exhortación ética que Pablo les dice este mensaje: cristianos, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestro carácter, se abren puertas al evangelio y se le abren puertas a usted. ¿Qué tal si yo le dijera esta mañana que el problema no es su capacidad? Usted es muy inteligente, el problema es su carácter. Y que si usted deja que Dios trabaje en su carácter, un carácter santificado es la llave que le va a abrir un montón de puertas aquí en Estados Unidos y donde usted vaya, a usted y al evangelio le abre puertas. Un carácter santificado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos le quieren entregar al Señor su carácter para que su carácter santificado le abra puertas a usted y al evangelio? Sí, porque es más fácil evangelizar cuando la gente ve el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Así que vamos a ver esta mañana, a la luz de la palabra, 4 áreas del carácter que debemos de pedirle al Señor que trabaje en nosotros para que se nos abran puertas a nosotros. Estamos hablando de que usted puede ganar mucho dejando que Dios trabaje en usted. Y que usted puede perder mucho si continúa con un carácter en el cual Dios no ha trabajado. Un carácter iracundo, un carácter rebelde. Hay mucho en juego que podemos perder. Amén. Vamos a ver esas 4 áreas del carácter. Yo quisiera que vea su Biblia, por favor, para empezar. Pablo le hace un recordatorio a Tito de las bases del evangelio. A mí me encanta porque Pablo, siempre que le escribe a alguien, el centro de su mensaje es el evangelio. Ese debería ser el centro del mensaje de todos los cristianos. Mire usted de los versículos 3 al 6, cómo resume el evangelio el apóstol Pablo. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, mire lo que éramos, antes de venir a Cristo. Dice que éramos insensatos. ¿Cuántos dicen amén? En algún momento hicimos malas decisiones, porque éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Dice que estábamos esclavizados a la carne. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo hasta tuvimos vicios? Dice: esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, hermano, Pablo está diciendo que estábamos muertos espiritualmente. Y así estábamos usted y yo, hermano, antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Y así están las personas allá afuera que no tienen a Cristo, están como muertos en vida, viviendo en todo esto que dice el versículo 3. Es que las buenas nuevas del evangelio llevan inherentemente antes malas nuevas, que es el estado del hombre sin Cristo. Pero mire usted las buenas nuevas en el 4, dice: pero cuando se manifestó, ¿qué es lo que se manifestó, hermano? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mire qué precioso, hermano, que la salvación fue iniciativa de Dios.
Dice que nosotros lo que pusimos para nuestra salvación fue nuestro pecado, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero lo que hizo la diferencia fue que un día nuestro buen Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hubo un buen día donde se manifestó la bondad de Dios y su amor. Y entonces trató con nuestro corazón y usted pudo tener arrepentimiento, pudo tener fe. Y mire lo que pasó en el 5. Dice que ese amor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mire, qué importante eso. Ponga el dedo ahí en el versículo 5 para que no se vaya a perder en la lectura. Pero aquí está aclarando, es que Pablo, hermano, como pastor, cuando va a dar un mensaje ético, ¿qué es el mensaje ético? El que busca transformar tus obras, tus actos. Antes de dar un mensaje ético, repasa el evangelio para decirle, cristianos, acuérdense que no es por obras que ustedes son salvos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Yo le quiero decir algo aquí, hermano, esta mañana. Usted no ha sido salvo por sus obras. Usted no está aquí en la iglesia alabando al Señor porque usted sea bueno. Está aquí porque Dios es bueno y envió a Jesucristo. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Y le voy a decir algo más. No por obras significa, hermano, que si Cristo viniera hoy y usted ha creído en Él, aunque tenga todavía algunos aspectos de mal carácter, usted va para el cielo, porque usted no es salvo por sus propias obras, es salvo por la justicia de Cristo que lo ha justificado a usted. Pero estamos hablando que las buenas obras, el buen carácter, no es para ganar la salvación, es para que se le abran puertas. Porque mientras llega el día que Cristo viene por su iglesia, la iglesia tiene que crecer, tiene que avanzar. Y el mal testimonio de los cristianos es algo que obstaculiza el crecimiento del evangelio y lo que les estaba pasando a los cretenses de su propia prosperidad personal. Amén. Así que el deseo de Dios es recordarnos que no fue por obra. Bueno, ¿y por qué fue que fuimos salvos? Mire usted el 5. Sino por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavamiento de la regeneración. Esto es bien importante. Usted está aquí, hermano, delante de Dios porque todos sus pecados, todos los grandes, los chiquitos, los presentes, los pasados, los futuros, sus pecados han sido lavados con la sangre poderosa de Jesucristo. Y esta es una verdad que no se nos tiene que olvidar. Cada vez que hay un bautismo en agua, eso es lo que el agua simboliza. Que así como el agua limpia mi cuerpo, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Tal vez usted se acuerda de sus pecados pasados. Tal vez el enemigo ha llegado a acusarle a usted. Pero usted sálgale bíblico al enemigo, porque sabe Biblia el enemigo. Así que sálgale bíblico y dígale, ¿sabes qué? Satanás, te reprendo porque la sangre de Cristo ya borró todos esos pecados. Quedaron en lo profundo del mar. Oiga, le pido oración por El Salvador. El día de ayer se estuvo llevando a cabo un acto religioso donde no solo se honraba la memoria de un cura, sino que se elevaba su condición de ser un hombre a ser casi un santo. Y es decir que cuando uno estudia el catecismo de esa religión, ellos dicen que ahora ya se le puede adorar y ya se le puede hacer culto. Es más, tenían ahí una supuesta camisa que el cura andaba cuando lo mataron. Y la camisa tenía sangre. Y decían que ahora las personas se podían arrodillar delante de la camisa que tenía sangre. Y cientos de miles de salvadoreños lo hicieron. Y la Biblia habla de maldición por idolatría. Yo le voy a decir algo, ese cura ya está muerto. Le voy a decir algo, esa sangre ya está seca. Esa sangre ya se pudrió. Solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Solo ante Él nos vamos a arrodillar. Gloria a Dios. Y algo más. Hay un remanente de cristianos evangélicos que jamás doblarían rodilla ante esa clase de idolatría. Pero oremos, porque se habla de que puede empezar una especie de persecución de parte de esa religión, mezclado claro con el tema político y todo. Así que ore por los salvadoreños,
Pero aquí lo que está diciendo el versículo es que fuimos salvos no por obras, sino por el lavamiento que Jesucristo hizo con nosotros. Y después dice, de la regeneración. Eso quiere decir que fuimos hechos nueva criatura. Regenerar quiere decir hacer de nuevo. Oiga, hermano, el evangelio no se trata de que usted aplique tips para ser una mejor persona. Se trata de que usted sea una nueva criatura. El evangelio no se trata de mejoramiento personal, se trata de morir y nacer de nuevo en el Señor. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso una persona cuando viene al Señor es transformada por dentro, de manera que, ¿sabe cómo se sabe que alguien ya nació de nuevo? No porque levante la mano o pase al frente o repita una oración. Se sabe que alguien nació de nuevo porque es una nueva persona. Tiene diferentes gustos. Lo que antes le gustaba, que era el pecado, hoy lo repudia y hoy busca del Señor. Antes se aburría en el culto, se aburría leyendo la Biblia, hoy solo eso quiere pasar haciendo. Y le dicen, este evangélico ya se hizo loco. Pues sí, estoy loco, pero por Cristo, porque nací de nuevo y soy una nueva criatura. Antes se llevaba, gloria al Señor. Cuando el cristiano de verdad nacido de nuevo, antes se llevaba con amigos del mundo y les llamaba a sus amigos, aunque no eran verdaderos amigos. Y por mucho que mi pana, mi amigo, mi chero, dicen los salvadoreños, pero en el mundo uno no tiene verdaderos amigos. Y ahora que nació de nuevo, ya no se lleva con los amigos, ya no hay nada en común. Si solo quieren salir a tomar o hablar de dinero, de mujeres, de qué sé yo. Y ahora el cristiano, ¿sabe que alguien que nació de nuevo por fuera se ve igual, pero por dentro es una persona distinta? Esa persona ha sido regenerada, ha nacido de nuevo. Así que Pablo le recuerda todo esto a Tito, como diciendo, mira, no se trata de un legalismo, de que todos tienen que tener un carácter perfecto, porque si no, no son creyentes. No, recordarles que son salvos por gracia, pero lo que pasa es, hermano, que un verdadero cristiano, si bien es cierto que no es salvo por obras, se le nota que Dios ha transformado sus obras. Es cierto que sus buenas obras, su buen carácter no le ganó la salvación, pero cuando usted de verdad tiene Cristo, su carácter va a mejorar. Déjeme hacerle una pregunta sencilla y usted solo evalúese. ¿Cuánto ha mejorado su carácter en el último año? ¿Cuánto ha cambiado? Si éramos impulsivos, iracundos, si nos resentíamos fácil, ahora en Cristo estamos caminando para adelante. Porque un carácter santificado te abre puertas a ti y le abre puertas al evangelio. Amén. Por eso dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas le dice Pablo a Tito, quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, estoy en el 3:8, los que creen en Dios procuren, oiga, ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles son las 4 áreas que necesitamos hoy usted y yo entregarle al Señor nuestro carácter para que nos santifique? La primera está en el versículo 1. Aquí vamos con las 4 áreas. Hermano, dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Necesitamos pedirle al Señor que nos regale un carácter humilde, sujeto a nuestras autoridades. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, cristianos que son rebeldes a las autoridades. Cristianos que tienen orgullo en su corazón, que no se pueden someter. Y es que para muchos cristianos es fácil decir, sí, yo amo al Señor, y yo obedezco al Señor, y yo obedezco su palabra, pero es difícil decir, yo le obedezco a mi jefe. Más cuando tienen un jefe difícil, que lo crean o no, Dios le ha dado la autoridad a ese jefe. Porque la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pero yo, dicen algunos, me someto al Señor, pero a la hora de las horas no se ve humildad en su vida, no se pueden someter ni siquiera en la iglesia.
Le ponen un líder ministerial y ahí está peleando que no se quiere someter al líder en la iglesia. No se puede someter a sus autoridades en la familia porque la familia también tiene un orden. Los papás tienen autoridad sobre los hijos. El esposo tiene una autoridad sobre todo el hogar y sobre la esposa, pero no se debe abusar porque la esposa también tiene cierta autoridad definida por la Biblia sobre el esposo y sobre los hijos. Pero el cristiano que no tiene esa humildad de someterse, es un cristiano que se rebela contra toda autoridad. Es un cristiano que su orgullo le cierra puertas. Oiga, hermano, ¿a quién cree usted que van a considerar primero en un trabajo? Y probablemente, perdóneme y deme permiso, que el Espíritu Santo le quiere hablar. Hay personas aquí bien inteligentes y bien capaces, pero no los han promovido en el trabajo por su carácter, hombre. Porque se pelean con medio mundo y son rebeldes y el jefe dice, no, este lo pongo a este nivel y me va a dar guerra. Y mejor hay que se esté. Y suben al otro que sabe menos que usted, pero tiene mansedumbre. Amén. Y mire usted el versículo que le decía, que toda autoridad es puesta por Dios. No me pierda Tito, pero vaya a Romanos. Póngale el dedo ahí al pasaje de Tito. Vamos a Romanos 13. 13, 1 y 2. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Oiga, la soberanía de Dios se encarga de poner autoridad en todos los ámbitos. Y dice, ¿y las que hay por quién han sido establecidas? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No, pastor, pero es que en el gobierno no quedó el partido o el candidato por el que yo voté y por eso yo no me someto, yo no oro por ellos, yo no obedezco. Pero el cristiano no puede ser así. Quede quien quede, gane quien gane. El que está en el trono es Dios. Y Él nunca se va a mover de ahí. Para el cielo no hay elecciones. Por lo tanto, quede quien quede. ¿Sabe cuál es la tranquilidad del cristiano? Aunque quede el que Él no quería. Bueno, Dios es soberano y por algo Él ha puesto a esta persona. Él pone y quita reyes. Nada se sale de su voluntad. Yo quisiera que hoy usted se fuera descansando a la casa pensando en esto. Dios es soberano de tal manera que nada se sale de su control y de sus manos. Lo bueno y lo malo le va a ayudar para bien a los que aman a Dios. De manera que hay que someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Sea el gobierno que sea, el cristiano se caracteriza porque ora por sus gobernantes. El cristiano se caracteriza porque es humilde en la oficina. Esto no quiere decir que usted no puede darle su opinión al jefe, que la esposa no le puede dar su opinión al esposo, que los hijos no pueden opinar. Claro que sí, pero al final uno decide someterse por amor y temor a Dios, aunque no nos simpaticen las autoridades. Yo no se lo predico, hermano, desde arriba como alguien que siempre cumple. Fallo en esto y a cada rato. Pero el Señor me está santificando poco a poco. Ahí nos va moldeando. Porque es que uno solo se cierra puertas. Fíjese que el otro día yo tenía años de no entrar a Estados Unidos. Y como le decía, tenemos, mi esposa y yo, 2 hijos varones. Entonces se nos dio el privilegio, la oportunidad de ir el año pasado a Disney. Cuando llegamos a este parque, hermano, todos bien emocionados. Y bueno, yo pagué la cuenta y ahí se me bajó a mí la emoción. Y entonces entramos y bueno, todo el día, hermano, es de pasar haciendo cola. A mí me dijeron que íbamos a ir a las ruedas, pero yo fui a hacer cola. Todo el día, cola aquí y colas de 1 hora, hora y media para un ride de 2 minutos y luego otra hora de cola. Y yo no le hallo lo divertido a eso, pero los niños querían ir a Disney. Y ahí estuvimos, hermano, un día entero. Pues ya a las 6 de la tarde o 7 de la noche, para mí ya es noche, ya me quería ir al hotel a dormir. Y me dice mi esposa, no, espérate porque más noche hay cohetes.
Mira, le digo, ahí les compramos cohetes en El Salvador. Allá hay cohetes de vara y bien barato. No, me dice que aquí son mejores los cohetes. Me dice, bueno, y que el castillo de Mickey, que no sé qué. ¿A qué hora son los cohetes? A las 12. Bueno, me acuerdo que me senté por ahí a esperar a matar el tiempo, hermano. Cuando llega la hora, ya se prepara todo para unos cohetes. Y entonces mi hijo mayor, Elías, tiene 7 años, pero me llega por aquí. Los pastores lo conocen, no me dejarán mentir, es así. Salió alto como ella y gordo como yo. Entonces pesa, a sus 7 años pesa 115 libras y así. Y Jorgito, el menor, es más chiquito. Entonces mi esposa, bueno, a la hora de los cohetes nos rodearon un montón de gringos altos, pero de este tamaño. Yo no veía el castillo, cuáles cohetes, yo no veía nada, hermano. Y ella pues chineó o cargó al más chiquito, y el chiquito sí veía bien, y entonces volteo a ver al grande, y el grande me dice, chineame. Y hermano, como pude, ¿verdad? Pero hermano, no aguantaba ni 5 minutos, ya me estaban temblando las manos. Y entonces empecé a ver alrededor y se me salió lo salvadoreño, ¿verdad? Y entonces vi un arriate por ahí, una baranda, y le dije, mira Elías, vamos a hacer algo, yo me voy a parar aquí, te voy a poner aquí en la espalda y vas a poner el pie en la baranda. Entonces vas a estar así parado. Cuando venga el policía, vos levantás el pie, le dije, y ahí yo te estoy cargando, porque no voy a aguantar si los cohetes duraban media hora. La cosa es que empiezan, hermano, los cohetes. Elías está parado así, agarrado de mí, y en ese preciso momento viene el guardia de seguridad y nos vio y me venía a quitar. Y entonces yo lo vi desde lejos, ay, ay, ay. Bueno, él era mi autoridad en ese momento. Y hermano, llega directo donde mí y me dice en inglés, excuse me sir, but you have to pick up the kid because he cannot stand there. Disculpe, usted tiene que levantar a su niño, él no puede, pero en inglés, ¿verdad? Y yo me hice como que no entendía inglés. Yo le dije, what, no English, me no English. Y entonces me seguía hablando y yo le decía a mi esposa, ¿qué es lo que dice este? Yo no le entiendo a este, a ver qué dice. Me hacía loco, hermano. Pues cuando el gringo vio que me hice loco, me habló en español. Señor, disculpa, tu hijo no puede estar parado ahí porque se puede dañar, es en contra de las leyes y me cayó mal, hermano. Entonces, yo le voy a ser sincero, ahí se me olvidó que era pastor. Y yo dije, yo no le voy a hacer caso a este gringo. Sí, hombre, ya voy, le dije, espérame. Y viendo los cohetes, vea, y todo esto, insistió, y me dijo, perdón, señor, pero no sé qué. Y me enojé. Y se me salió el indio que llevo adentro, hermano. Y entonces lo volteo a ver y le digo, mira, con lo que me ha costado este parque, yo no voy a quitar al niño. El niño ahí, fíjate, se va a quedar parado ahí. Y mi esposa, espérate, te van a llevar preso, espérate que aquí no. No, ¿qué me va si el niño no está haciendo nada? No, así que no lo voy a mover, le dije. Y entonces, bien humilde, el vigilante de seguridad me dijo, está bien, señor. Y se fue. Y hermano, mi esposa seria conmigo, con aquella mirada que le dan las esposas a uno así, vea, como diciendo, qué bárbaro. ¿Qué? Si yo no hice nada. Si... Bueno, vimos los cohetes, ya ni los disfruté, nos fuimos, hermano. Y ya en el carro, camino al hotel, se duermen los niños, ella iba callada. Y yo también. Y le digo, mira, qué bayunco se puso ese gringo. Sacándole tema. Y me dice, no, pero no estuvo bien lo que hiciste, me dijo. Fíjate que él es tu autoridad. Y ahí le diste mal ejemplo a tus hijos. Ay, tiene razón. Los niños vieron que le faltaste el respeto a un policía. ¿Cómo crees que les va a caer eso? Además, vos sos cristiano. Ay, me seguía torciendo el puñal. Y por si fuera poco me dijo, ¿qué tal si le tuvieras que hablar de Cristo a ese señor? Y no me le quise someter. Y hermano, me quedó más que claro que cuando no somos sumisos, nos cerramos puertas nosotros y le cerramos las puertas al evangelio. Pero no me mire mal, usted ha hecho cosas iguales. Amén. Gloria a Dios.
¿Cómo aplica esta palabra a su vida? ¿Cómo se ha rebelado usted contra su autoridad? Porque dice la palabra de Dios que se sometan, que se sujeten. Vamos de regreso a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan cuando es difícil, cuando no nos gusta. Tenemos que pedirle al Señor poder obedecer. En segundo lugar, ¿qué aspecto de nuestro carácter le podemos entregar al Señor? Dice, que estén dispuestos a toda buena obra. Un carácter servicial le abre puertas al cristiano. Si usted va a ir a evangelizar a alguien y ese alguien es duro para el evangelio, ¿qué tal si en vez de pelear prueba servirle a esa persona? Tiene un vecino que usted ya le habló y se han peleado por el evangelio porque él no cree. Usted no lo va a convencer. El único que convence al inconverso se llama Espíritu Santo. Él convence de pecado. Por lo tanto, en vez de pelear, ¿por qué no empieza a servirle a esa persona? Mira vos, fíjate que mi esposa y yo, así nos ganamos un vecino para Cristo, tenemos la costumbre de orar por nuestros vecinos. Y yo quiero saber si hay algo por lo que yo pueda orar por vos. Solo eso. No lo invité a la iglesia, no le reprendí los demonios, nada. Solo le dije que si podía orar. Y me dijo que sí, que por su relación con su esposa. Allá a los meses, cuando tuvieron un pleito, nos buscaron para una consejería. Al ratito estaban en una célula de matrimonio y allá como al año estaban viniendo a la iglesia. ¿Por qué no le empezamos a servir a nuestra comunidad? Y un espíritu servicial le abre puertas no solo al evangelio, te abre puertas a ti también. Un espíritu de servicio. Usted llega a una empresa y no solo espera que le lleguen a pedir favores, usted busca qué se necesita en este lugar y se ofrece para servir. Así debe ser el cristiano. El gran comentarista Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice que estar dispuesto a toda buena obra quiere decir un espíritu proactivo que busca en qué servir y no espera que le vengan a decir, mira, ¿querés ayudar en esto? Nosotros, mi esposa y yo, fuimos llamados al ministerio después de estar en la iglesia de mi papá, sirviendo por años. Dios nos llamó a través de diferentes circunstancias a abrir o fundar una iglesia pequeña allá en San Salvador. Y entonces hay días de la semana que vamos a un súper. Ustedes conocen el Súper Selectos. ¿Cuántos conocen el Súper Selectos? Amén. Ahí cerquita hay uno, cerca de la filial. Y entonces vamos a comprar que el café, que el agua, que lo que vamos a dar en kids y todo eso. Y de pronto íbamos entrando al Súper Selectos y había un muchacho que nosotros le seguimos la pista porque un espíritu servicial ejemplar. Lo tenían barriendo en la entrada, era el barrendero. Pero hermano, una sonrisa, las cajeras todas empurradas, el gerente no saludaba, pero el barrendero, buenos días, señor. ¿Qué tal? Bienvenido, señor. Qué elegante. Yo no sé si me decía gordo o elegante, de verdad, pero me decía, qué elegante viene hoy, señor. Señora, buenos días, bienvenida, qué gusto de saludarlo. Y mire, sonriente, hermano, cuando veníamos para afuera, él ayudaba con las bolsas, dejaba la escoba por ahí, nos ayudaba. No quería recibir un tip y uno le daba, porque yo dije, si este está tan servicial, ha de querer un tip. No, de verdad, genuinamente quería servir. ¿Y usted sirve por dinero o sirve por vocación? Dispuestos a toda buena obra, eso te abre puertas a ti y le abre puertas al evangelio cristiano servicial. En Creta nadie quería servir. Hombre, y este muchacho de repente a los meses lo dejamos de ver. Entramos al súper, mira, ¿y qué se hizo aquel muchacho bien contento? No, quizás lo sacaron, me dijo. Y entramos, allá estaba por los vegetales, con un delantal, con el logo de Super Selectos aquí, hermano, y siempre con la misma sonrisa. Mire, señor, hoy por aquí me tiene, porque los ponen a pesar los vegetales y a ponerle precio. Pero mire, lo que lo pusieran a hacer, barrer, pesar vegetales, lo que fuera, lo hacía con una alegría de corazón. Ya lo habían promovido. Mire, señor, hoy me tienen aquí y aquí me pagan un poquito mejor y además me puedo ir un poquito más temprano para mi casa. Y medio dijo mi esposa, mira, me dijo,
¿por dónde han puesto los hot cakes aquí en este súper? Hermano, y dejó el delantal y dejó a otro ahí. Espérame, señor, y se fue corriendo hasta el otro lado del súper a traer 2, 3 cajas de harina de hot cakes y se las trajo a mi esposa. Mire, ¿de cuál marca quiere? ¿Quiere de este? ¿Quiere del otro? Y mi esposa, nosotros dos hasta apenados. Un espíritu servicial, hermano, exagerado. Y una alegría de corazón. Porque uno puede servir amargado. Pero hay que servir con alegría, con entusiasmo, como que de verdad nos sentimos privilegiados. ¿Usted sabía que servir en una iglesia es un privilegio? Y porque anda la gran cara. Hay que sonreír. Amén. Pues al rato, hermano, hace poco sacaron un anuncio de Super Selecto en la tele. Usted no adivina quién sale en el anuncio. Con la misma sonrisa, hoy de barrendero, hoy es estrella de televisión. Porque cuando tenemos un espíritu de servicio, Dios nos abre puertas a nosotros y al evangelio. Gloria al Señor. Y déjeme decirle, la ventaja de que uno venga a predicar y después se va, es que no importa si les cae mal, ¿verdad? Porque si les llevo a caer mal, tomo ya me voy. Así que, pero déjeme decirle, hermano, ¿y usted qué está esperando? Pero, no, es broma, hermano. Si no, ya no me va a invitar el otro día. ¿Usted qué está esperando para meterse a servir? Para ofrecer su servicio. No digamos solo en la iglesia, en su comunidad. Hay muchas necesidades. Sus vecinos, en el trabajo, el esposo cuando llega en la noche y está esperando ser servido. Si Cristo no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por muchos. Qué admirable el esposo que llega cansado del trabajo y él está buscando ayudar en la casa, cocinar con los niños, qué sé yo. Se le abren puertas a ese esposo. Amén. Bueno, y al evangelismo también. Al evangelismo también. Nosotros en Santana, ahí en El Salvador, hay un departamento que se llama Santana. Y ahí en Santana hay un misionero que se llama Kenton Moody. Fíjese usted, nos invitan a evangelizar a una comunidad pobre que se llama Los Héroes. Y nos dice el misionero, pero pastor, antes de evangelizarlos, les vamos a construir unas casitas de madera y lámina. Valen $1,000 cada casa. Y se hizo una recaudación y se lograron construir varias casas. Lo bonito es que uno como miembro de la iglesia va y uno ayuda con el taladro y con el martillo y todo. Uno construye, son como unas champitas, pero son mejores a las que ellos tienen. Y entonces después de construirle casa se hacen shows para los niños y se les evangeliza y se juega con ellos y a los adultos se les lleva ropa, víveres, comida, zapatos, de todo. Y después que se les ha servido todo el día, se evangeliza. Y el 100% de los niños y el 100% de los adultos de la comunidad, los héroes, recibieron a Cristo. Ni uno se resistió. Y siempre que vamos a los parques, a las colonias, sí, de 50 recibieron al Señor 20 y los demás no quisieron. Y hasta tenemos un programa de evangelismo bien agresivo. Mira, y si te ponen este obstáculo, les vas a decir esto. Y si te dicen casi como que fuera una venta. Y si te dicen que no aquí, les vas a decir aquí. Pero hermano, en esta ocasión en Santana no hubo ni uno que dijera que no al Señor. ¿Cuál fue la diferencia? Se le sirvió. Y es que cuando la iglesia de Cristo sirve, está dispuesta a toda buena obra, se le abren puertas. Amén. Dispóngase a servir. Número 3, ¿qué área del carácter podemos mejorar como cristianos? Dice el versículo 2, que a nadie difamen. Tenga su Biblia abierta, por favor, y puede subrayar esto, que a nadie difamen. Difamar es hablar en mal. Es el chisme. Es la expresión negativa acerca de una persona. Se da y es bien destructiva en las iglesias. Se da a veces disfrazada de espiritual. Mira, te vengo a contar algo de aquel. Y no lo hago por hablar mal, sino para que oremos juntos por él. Esa oración yo ya me la puedo, es chisme, disfrazado de espiritual. Mira, te voy a contar algo, pero en confianza, y por favor que no salga de aquí, hermano.
le van a contar a todo el resto de la iglesia y de la comunidad. ¿Y cuántas puertas se le habrán cerrado porque de su boca salió una palabra que no convenía y habló mal de alguien? Ahí en El Salvador hay un chef famoso, buenísimo. Es tan bueno que hay 2 hoteles que lo tienen contratado a la vez para que cocine en los 2 lugares. Y tiene también tiempo en la televisión. Alquila o renta como media hora en la tele, o 1 hora, algo así. Pero del espacio que renta, hermano, resulta que este señor tiene una ideología política bien marcada. Y él transpira eso, ¿verdad? De su partido y de su candidato. Y entonces, no, o sea, es contrario al partido que está ahorita en el gobierno. Y es muy crítico del gobierno. Yo no me voy a meter a política. Usted tiene su preferencia, yo tengo la mía. Pero eso entre cristianos no tiene que ser un obstáculo para la amistad. Es más, el cristiano no está llamado a ser fanático de ningún candidato. El cristiano está llamado a proclamar a Cristo nada más. Y tanto los de un partido como los del otro son hombres pecadores, necesitan de Cristo. Y todos son igual de pícaros, quizás unos más que otros. Y al final a nosotros nos toca predicar a Cristo. Pero este señor, sin ser cristiano, dedicaba el 80% de su programa, en vez de hablar de cocina, a hablar de política. Y sí, el gobierno, mire, ahí cocinaban a Sánchez Serén asado, vean, ahí no era cocina. Y que el gobierno actual, y que no sé qué, y que el anterior, y hablando mal del Estado, del gobierno. Y en un inconverso todavía se entiende. Qué feo es ver que eso sucede entre cristianos, ¿verdad? Difamar, hablar mal, criticar, hablar de un hermano, del otro, de cualquier. Aquí Pablo dice que a nadie difamen. En otra carta dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Si la palabra que vas a decir no da gracia, es decir, no edifica, tu silencio edifica más. Y entonces este señor hablando mal, hasta que alguien del gobierno lo oyó, vio el programa. Y muy poderoso, mandó una carta al canal. Si no me quitas a este cocinero, te cierro tu canal. No te doy permiso. Y lo cerramos. Y el canal, con el dolor de su alma, porque un programa con mucho rating, lo mandó a llamar. Venga, señor, mire lo que dice fulano de tal. Con carta y con firme en mano. Así que lo siento, pero hasta aquí llegamos. Hermano, y curiosamente, no haya trabajo por ningún otro lado. Tiene una edad, ya no está tan fácil conseguir trabajo. De manera, hermano, que cuando difamamos o hablamos mal, se nos cierran puertas. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos ganas de criticar, de hablar mal? Vaya y quéjese con Dios. Porque si alguien puede hacer algo al respecto, se llama Dios. Nadie más. Dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y que pone por carne su brazo. No podemos estar, hermano, difamando porque se nos van a cerrar puertas. Y otro ejemplo más, y se lo cuento con algo de confianza y pena. Los mismos cristianos cometemos estos errores. Y ahí, si el Espíritu Santo lo toca, y usted puede ser sincero y reconocer que a usted también le ha pasado. Yo le voy a contar. Un amigo cristiano y yo estábamos atendiendo a un recién convertido, solo en calidad de amigo, no de pastor, porque él se convirtió en otra iglesia. Pero como amigos, lo estábamos acompañando. Entonces este recién convertido nos dice a nosotros dos, miren, vengan, los voy a invitar a mi iglesia, que vamos a un culto. Entonces lo acompañamos, y es una iglesia, hermano, quizás distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados a una alabanza preciosa, por cierto, y los felicito, tienen una iglesia preciosa. Le damos gracias a Dios por la vida de los pastores también, gracias a Dios que él ya está de regreso y con muy buena salud. Pero esta iglesia a la que nos invitaron era diferente. Una de las cosas era que el pastor gritaba por todo, gritaba, y la alabanza era diferente, casi se bailaba y todo. Bueno, pero fuimos a acompañar al amigo y después nos fuimos a comer unas pupusas. ¿Cuántos se acuerdan de las pupusas? Y estábamos comiendo pupusas, y entonces el recién convertido, callado, solo comiendo. Y el cristiano y yo empezamos a charlar del culto.
Y me dice él, hey, estuvo bonito el culto de Acarrá. Sí, estuvo bonito. Solo que, ay, ahí vea, imprudente. Solo que fíjate que lo único que yo sentí que el pastor grita un poquito, ¿verdad? No, grita bastante, me dijo el otro. Sí. Y hermano, lo que nos fijamos y lo dijimos sin querer, ¿verdad? Y sin ánimo de dañar, es que no solo grita cuando se emociona, porque por ejemplo hay un punto de la prédica, ¿verdad? Que es, ay, aleluya, ya, va, está bien, pero desde que empieza, buenos días, y los hermanos así, pero ahí están acostumbrados así, y gritan por todo, ¿verdad? Y entonces, yo fui a la tienda, y un grito, después de un rato usted sale que hasta le tiembla el tímpano, y entonces yo dije eso, ¿y para qué, hermano? Porque el otro cristiano agarró cuerda, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que no viste los de la entrada, todos serios me vieron así. No, hombre, no te vieron serios, vos acomplejado, le dije yo. Bueno, y empezamos a hablar así, hermano, y el recién convertido, callado, se nos quedaba viendo y dijo, dejó la pupusa. Y dijo, bueno, qué lástima, dijo, qué lástima. Yo quizás me voy a regresar a la iglesia tradicional. No, hombre, espérate, ¿por qué decís eso, verdad? ¿Y qué pasó? Es que qué triste esto, que vos como pastor estás hablando mal de otro pastor. No, hombre, le digo, sí, no estoy hablando mal, solo expresé que para mí, muchos gritan, no, pero qué feo que entre cristianos se muerden unos con otros. Ya me imagino, si los pastores hacen eso, ya me imagino cómo los hermanos van a hablar de mí. Me dijo el recién convertido. Claro, estamos hablando de un tierno en la fe. Así que yo quizás me voy a regresar a la iglesia tradicional. No, hombre, vos, mira, calmate, si estábamos bromeando y ya le bajamos con el otro, pero comprendimos la gran imprudencia que habíamos cometido. Sabe, hermano, que con sus palabras usted puede poner tropiezo a la conversión de una persona. Al hablar mal del jefe en el trabajo. Damos mal testimonio de Cristo. Al final no nos vemos mal nosotros, hacemos quedar mal a Cristo porque somos embajadores de Él. Y tenemos que tener siempre ese cuidado, esa gentileza de no permitir ni siquiera que nos provoquen a hablar mal. Yo admiro tremendamente, hermano, a estos, hay gente de la farándula que son bien elegantes. Usted sabe que los periodistas tienden a provocar que alguien reaccione contra alguien más y llegan y dicen, mire, fulano de tal, fíjese que aquel artista dice esto y esto y esto de usted, o aquel político, y le dicen al otro candidato, dice esto y esto y usted, ¿y usted qué opina? Y hay gente bien sobria y bien sabia que nunca habla mal del otro. Bueno, mire, yo sobre ese tema no tengo nada que comentar, como diciendo, lo que voy a decir no edifica. Así que no tengo, que así sea el cristiano, hermano, que a nadie difame, porque cuando usted le pide al Señor que cierre su boca antes de hablar mal y criticar, usted le abre puertas al evangelio y Dios le abre puertas a usted. Amén. Y por último, y con esto terminamos, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino como amables, mostrando toda mansedumbre. El carácter manso versus el carácter pleitisto. Y a los latinos nos pasa mucho esto, muy seguido. Bueno, no es cuestión de raza, pero se dice por ahí que el latino tiende a ser más sangre caliente, más impulsivo. Lo provocan y no se deja y pierde los estribos y dice un par de cosas y después se arrepiente. Pero dice aquí que los cretenses estaban de pleitistas unos con otros. Y eso era un obstáculo, una puerta cerrada al evangelio, por pleitistas. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cómo es nuestro carácter? Recordando, hermanos, siempre que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Esa no se puede conseguir en la carne. Hay que pasar tiempo con Dios. Usted por eso no debe de faltar los domingos a su iglesia, porque en la presencia de Dios se muere la carne. Alabando al Señor y leyendo su palabra, orando, es como debilitamos la carne y como somos llenos del Espíritu. La palabra de Dios nos manda a ser llenos. Usted puede ser cristiano,
pero andar en la carne, porque no pasa tiempo con Dios y su palabra. Y lleno del Espíritu va a notar que usted es más manso y se le abren puertas. Cuento una experiencia y con esto terminamos el mensaje. Cuando yo estaba en la iglesia de mi papá y era pastor de jóvenes, ya tenía, porque con mi esposa anduvimos de novios unos 4 años. Y después de esos 4 años, del 2000 al 2004, ya en el 2004 nos casamos y hoy llevamos poco más de 10. Pues entonces por ahí por el 2002, 2 años de novios y todo muy bien, llega a la iglesia una muchachita, una joven, y con el respeto de la pastora, de mi esposa y de todas las mujeres, una joven bien bonita que llegó a la iglesia juvenil. Inmediatamente le cayeron como 5 que querían orar por ella, ministrarla y todo lo demás. Y entonces, hermano, hay una edad que los jóvenes pues ya son jóvenes adultos, ¿verdad? Ya graduados de la universidad, ya trabajando, ya le piden a Dios su pareja. Entonces tampoco uno los debe de cuidar, pero también debe de permitir que se conozcan, ¿verdad? Y con mucho cuidado y todos los pastoreamos. Y empezamos con el otro pastor de jóvenes a pensar, a ver a quién le va a hacer caso esta muchacha, porque como 5 detrás de ella. Y mira, el primero, hermano, que le salió un muchacho muy adinerado, él y sus papás, mucha plata, él trabajaba con los papás, y entonces todos dijimos, ay, a este le va a hacer caso porque tiene pisto, o tiene dinero, ¿verdad? Pisto es otra cosa en mexicano, ¿verdad? A este le va a hacer caso, porque la mujer por naturaleza busca seguridad, y este tiene los medios para darle esa seguridad, esa estabilidad. Pues va a creer que no le hizo caso al pistudo, no le hizo caso. Y nosotros viendo extrañados, después había otro muy inteligente. Y este inteligente, hermano, a los 22 años ingeniero, o 21, 22, ya ingeniero, estudiando una maestría, inteligentísimo para Biblia también. Siempre que había una actividad, él contestaba y contestaba bien. Hombre, y dijimos, la va a impresionar, este sí es, tal vez ella busca a alguien no rico, pero sí inteligente o estudioso. Y hermano, también intentó y tampoco le hizo caso. Y había otro por ahí, hermano, que era talentoso. Oiga, ese muchacho nos sacaba de apuros porque a veces no había llegado el baterista, él sabía batería. Y después de estar en la batería no había llegado el pianista y él se pasaba el piano. Y después otro día falté yo y él predicó. Un muchacho talentoso. Con muchos dones de parte de Dios, pero no le hizo caso al talentoso. Bueno, ¿y qué buscan las mujeres? Es la pregunta que todos los hombres tenemos hasta ahora. ¿Qué buscan las mujeres? Bueno, quién sabe. Y entonces dijimos todos, esta quizás se va a ir por el lado de los looks. Está buscando un hombre guapo. Amén, como su pastor. Amén. Amén. Hermana Cari dice sí. Bueno, y este muchacho pues lo molestaban, decían ellos que se parecía a Tom Cruise o a Brad Pitt. Yo como que era Tom Cruise de Soyapango, lo veía, pero ellos decían que sí, que no, que sus looks, y sí tenía un historial algo problemático con las muchachas por eso mismo, ¿verdad? Porque bien llevadero con ellas, y que en el gimnasio, y que llegaba con unas sus camisitas y que se le veían los brazos y que no sé qué, y dijimos tal vez esta muchacha algo así está buscando. No le hizo caso, hermano, pero llegó un quinto pretendiente, que este no sé ni cómo describirlo, porque si se lo tengo que decir en pocas palabras, no era nada. O sea, no tenía pisto, no tenía estudios, no tenía talento, no tocaba nada. Tampoco era musculoso, no, o sea, no tenía nada, nada de nada. Y usted no sabe, y no es mentira, mi esposa está de testigo, no sabe con quién la muchacha, no es que terminó andando, con quién se terminó casando. ¿Con quién? Con el quinto. Y el pastor juvenil y yo nos volteamos a ver. ¿Y qué le vio? No sé. Bueno, mira, yo le tengo que preguntar. No, hombre, no se va a sentir mal. No, le voy a preguntar. Y no me aguanté y le fui a preguntar. Mire, tenemos una pregunta el pastor y yo. Ajá, dígame, pastor.
¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Que porque él. Ay, pastor, ¿y por qué me hace esa pregunta? No, que queremos, nos da curiosidad, queremos entender la mente femenina. Bueno, mire, pastor, le voy a decir algo. Fue por el carácter de él. Fue por la forma que me trata. No es guapo, pero el guapo es un pesado. Y este me trata como su reina. Oiga, no es rico, pero el rico viera que malcriado es con los papás. Y este viera que respetuoso es con los papás de él y con los míos. Oiga, no tiene grandes talentos, pero una vez salí con el de los talentos y no me abrió ni la puerta del carro. Y todavía yo lo tuve que invitar. Y este muchacho me abre la puerta hasta la fecha, ya casados, sigue siendo tan caballeroso. Es que el carácter de él. Oiga, pastor, los otros 3 o 4 son unos grandes pleitistas. Siempre están peleando, hasta por las muchachas se pelean. Y este me gusta que Dios le ha dado mansedumbre. Es un carácter. Y eso es lo que me enamoró de él. Y nosotros impactados, hermano, tomando nota, todos los hombres ahí. Y usted, horas en el gimnasio, si no se fijan en eso. Y yo le dije, no, le dije yo bromeando, todavía de abusivo, le dije yo bromeando, no, vos querías un manso y un sumiso para poderlo mangonear, le dije yo. Y me dijo, no, pastor, disculpe, pero se equivoca, le voy a dar un secreto. Y me dijo, las mujeres nos rebelamos contra el mandón. Las mujeres nos rebelamos contra el hombre déspota, contra el gritón. Pero si es un hombre manso, que tiene el respaldo del Espíritu Santo y la mansedumbre, nosotras solitas nos sometemos. Y usted en el gimnasio ahí 2 horas. Oiga, hermano, no se trata de gritar más fuerte para que le hagan caso, se trata de pedirle mansedumbre al Señor. Gloria al Señor. No se trata de que usted les va a gritar a sus hijos y los va a maltratar y se va a imponer. Claro, la disciplina es necesaria, pero el respaldo del Espíritu y un carácter manso, un carácter no contencioso, es lo que logra tener el liderazgo de la familia. De manera, hermano, que nuestro carácter podría ser lo que nos cierra puertas o la llave que nos abre puertas a nosotros y al Evangelio. Pidámosle al Señor un carácter humilde, un carácter sumiso, un carácter que ora, que obedece. Pidámosle también un carácter servicial, hermano, y pidámosle al Señor que nos ayude a no hablar mal de nadie, a no ser pleitistas, porque un carácter santificado por Dios es la llave que abre muchas puertas. Pongámonos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Meditemos un momento en la palabra que hemos recibido hoy. Padre, muchas gracias por este pasaje de la Biblia que tú dejaste. Señor, muchas veces hemos pecado con nuestro carácter. Nuestra boca ha difamado, hemos hablado mal. Señor, muchas veces hemos sido faltos de mansedumbre. No nos hemos sometido a nuestra autoridad. Padre, a veces pudiendo servir, no lo hemos hecho. Pero este día queremos entregarte nuestro carácter, para que tú obres en él. Señor, necesitamos de ti. Queremos parecernos más a Jesús. En gloria te veo. Si conoce la letra, cántelo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame. moldéame a tu imagen. Pídele al Señor ser más como Jesús. Dígale. Quiero
quiero ser más como tú. Ver la vida. Ver la vida como tú. Saturarme. Saturarme. Solo el Espíritu te puede cambiar y reflejar al mundo tu amor. Dígale una vez más, quiero ser más como tú. Ver la vida. Ver la vida como tú. Dígale, lléname de tu Espíritu. Saturarme de tu Espíritu. Quiero reflejar tu amor y reflejarle al mundo tu amor. ¿Por qué no aprovecha este momento, hermano? De gloria, la llenura del Espíritu de está aquí, la presencia de Dios. Y mientras suena la música, yo quisiera pedirle que hable con Dios. Reconozca delante de Él cuál es el área que más le cuesta. En qué área usted falla más con su carácter. Y ríndaselo a Dios. Todos le fallamos, pero solo Él nos puede transformar. Él te está haciendo de nuevo. Él te está haciendo a la imagen de Cristo. Pídale un carácter más como Jesús, obediente como Cristo.